Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Hermanos amados, qué bueno es un domingo más estar reunidos para poder compartir la palabra de Dios y que usted también disponga este tiempo en su casa, que a pesar de la pandemia sigamos con esta regularidad de poder reunirnos domingo a domingo. Por el tiempo que Dios lo permita, que Dios lo estime, vamos a estar en esta modalidad, pero confiamos en que Dios, soberano sobre toda la tierra, nos va a permitir volver a reunirnos, volver a vernos y de algún día contar esto como una anécdota. Eso esperamos. Pero mientras estemos acá, somos llamados a ser fieles en todo a nuestro Señor. Independiente si nos veamos o no nos veamos, sabemos que a quien buscamos es a nuestro Dios y la mirada que buscamos es la de nuestro Dios y no la de los hombres. Así es que qué bueno es también este tiempo que sirve para crecer, para madurar, para estar atentos no tanto a las cosas de este mundo, sino más bien a las cosas del cielo. Porque nuestra mirada tiene que estar puesta ahí. Y nuestro interés debe ser agradar el corazón de nuestro Señor. Sabemos que la pandemia se ha prolongado más de lo que a lo mejor algunos hemos esperado, pero debemos tener paciencia, sabiendo que Dios es dueño de todas las cosas y de todos los tiempos. Abra su Biblia en el Salmo 43. Tenemos la costumbre como iglesia de leer un salmo domingo a domingo, antes de entrar en el consejo de la palabra. Así es que le invito a abrir la Biblia en el Salmo número 43. Y una vez que lo tenga, vamos a orar. Padre eterno, te alabamos y te damos muchas gracias por tu amor infinito, incomparable. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y en ti confiamos, Señor. Tú eres inmutable, tú no cambias, Señor. Y aunque las circunstancias cambien, aunque el tiempo cambie, Señor, aunque la forma de reunirnos cambie, tú no cambias, tú eres el mismo. Y te alabamos y te adoramos porque eres digno de alabanza y de adoración. Y te damos tantas gracias por tu fidelidad para con nosotros, Señor. Porque nos has sostenido, porque en toda circunstancia, en todo tiempo nos sostienes. Y podemos confiar en ti, Señor. No importa lo que venga, Dios, siempre estarás con nosotros, siempre nos sostendrás, siempre nos ayudarás. Porque nos tomaste un día, Señor, y no nos dejarás, conforme a tus promesas, Señor. Y en ella nos fortalecemos en este día, en este domingo. Nos fortalecemos y nos alegramos sabiendo que tú eres verdadero, sabiendo que en ti no hay mentira ni hay maldad. Dios, rogamos por este tiempo que nos ha tocado vivir. Ayúdanos a serte fieles a ti en todo, a mostrar, Señor, la imagen de Cristo en nuestras vidas. En este tiempo de pandemia, que otros puedan ver en nosotros tu paz, puedan ver en nosotros tu gozo, en medio de las circunstancias difíciles, y podamos resplandecer como luminares en medio de la oscuridad. Que podamos también mantenernos aparte del mundo, como sal que mantiene su sabor, pero también podamos estar lo suficientemente cerca para iluminarles y mostrarles tu verdad. Te rogamos, Señor, que nos guíes en todo este tiempo como lo has hecho hasta ahora, y que bendigas a tu pueblo, que lo fortalezcas, para que levante su mirada y mire hacia ti. No mire hacia las circunstancias, no mire la tormenta, sino que mire hacia el Dios de la tormenta. Te adoramos, Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Salmo número 43 dice: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué hermoso salmo, ¿cierto? De confianza en medio de las tribulaciones, en medio de la dificultad, en medio de la opresión del enemigo. Cuando el enemigo se levanta y parece un gigante poderoso y parece un opresor del cual
no pudiéramos librarnos, Dios sigue siendo el mismo y nosotros podemos confiar en Él y decir como el salmista: espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Nuestra confianza no está puesta en nosotros mismos, sino en el Dios que creó los cielos y la tierra. Nuestra confianza no está puesta en una vacuna que pronto traiga la paz y la calma que todos esperan en el mundo entero. Nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza no está en las decisiones de un gobierno, en el cambio o la permanencia de un plebiscito. Nuestra confianza está en Dios. Y confiamos en que Él es soberano sobre toda la tierra y los destinos de toda nación están en sus manos. Eso es lo que hace el salmista, confiar en Dios y decir: júzgame, oh Dios, defiende mi causa, sé tú mi defensor. No nos defendemos nosotros mismos, sino que esperamos en Dios, en su misericordia. Primeramente nos presentamos nosotros, y para saber si realmente estamos en el camino de Dios, como dice Pablo mismo a la iglesia de Corintios, le dice a los hermanos, dice: probaos, ved si están realmente en el camino, si realmente han conocido a Cristo. Pero si realmente hemos conocido a Cristo, hay testimonio y fruto en nuestra vida de que somos seguidores de Cristo, entonces esperemos en Él, porque Él nos defenderá. Hermanos amados y amigos, todos los que se reúnen, los que escuchan esta predicación, vamos a entrar al consejo de la palabra. Estamos estudiando la segunda carta a los Corintios. Ha sido de gran bendición tanto la primera como la segunda carta de los Corintios, y que Dios nos bendiga con el mensaje que nos trae Pablo hoy día del estudio de la palabra. Muy buenos días, queridos hermanos, amigos y aquellos que nos visitan en la página, ya sea en vivo o bien posteriormente, cuando ya tengamos esto arriba en Facebook, podrán también disfrutar de lo mismo que vamos a compartir. También por nuestra plataforma de YouTube, que también está activa por si no lo sabía. Damos gracias porque tenemos la oportunidad de compartir la palabra. Lo hemos repetido tantas veces en este tiempo, pero de verdad no hay algo más necesario, más imprescindible que ser alimentados por la palabra. Creo que necesitamos siempre estar vinculados a ella de cualquier manera, aunque no sea la manera regular que teníamos de hacer las reuniones, pero siempre es necesario tenerla presente, meditarla. Fundamentalmente, lo que decíamos la semana anterior es que los salmos que leemos no es solamente para complementar y hacer un relleno de la reunión, al contrario, es una necesidad de que estemos leyendo los salmos para poder meditar en él. Lo mismo que este consejo de la palabra, que es el texto de la carta de Pablo a Corintios. Así que vamos a leer esta vez el capítulo 4, versículos 7 al 11, y como siempre nuestro deseo, nuestra intención en todo esto es que usted sea edificado, sea corregido, sea mejorado, sea consolado por la palabra. Y creo que hoy tenemos una mezcla de todos estos elementos en el pasaje que leeremos juntos. Vamos a leerlo del 4 al 7, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, del 7 al 11, como dije, y vamos a orar para que Dios nos ayude en la exploración y análisis de este pasaje. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Oremos. Gracias, Padre, porque tenemos este medio para comunicar tu palabra. Tú has determinado este tiempo con esta pandemia, lo cual nos ha cambiado un poco el esquema formal que teníamos, pero sabemos que son tus decisiones, tus designios, y no queremos, al contrario, más que reportarnos en contra, queremos estar a favor de las decisiones que tú tomas, siempre en humildad, siempre en mansedumbre.
Gracias por poder comunicar igualmente tu palabra, por tener este tiempo de comunión a la distancia con mis hermanos. Yo te pido que una vez más tú ilumines el conocimiento, el entendimiento de lo que acabamos de leer. Sin ti no somos nada y soy más, Señor, más débil que a lo mejor que muchos de mis hermanos y necesito tu ayuda. No puedo, Señor, ayudarme solo. Tú, Señor, es el que socorre, el que da fuerza, el que da poder, como lo acabamos de leer, y queremos pedirte una vez más que operes en nosotros pequeñas piezas de barro que tú, el alfarero, has creado para tu depósito. Señor, ayúdanos. Queremos entrar a poder entender mejor todo lo que hiciste, todas las razones de por qué Cristo vino, y, Señor, ser fieles en poder comprometernos con tu causa. Gracias una vez más por esta oportunidad preciosa de compartir tu palabra delante de mis hermanos, aunque sea a la distancia. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, han pasado ya 2000 años de la historia de Cristo, cuando Él vino a esta tierra, murió, resucitó, y leemos textos como el que acabamos de leer, muchos de ellos muy cercanos a este evento, algunos se dice hasta 10 años cerca de la muerte y resurrección de Cristo. Pero lo primero que llama la atención es que las enseñanzas de los apóstoles y de cada cristiano, sobre todo en las primeras épocas, no era una teología fría, algo meramente intelectual, sino que escribían con pasión, con entrega, con un sentimiento, como lo vemos en estas líneas, que tomaba toda la vida, en este caso del apóstol Pablo. Y así como él, vemos en la historia mucha gente comprometida por la causa de Jesús. La historia está llena de anécdotas que nos cuentan de generaciones de cristianos que realmente tenían vehemencia por Cristo, que entregaban realmente su vida. Y estas palabras del apóstol Pablo son muy sentidas y muy en relación a lo que experimentaron los primeros cristianos: persecución, sufrimiento. Yo hoy día, para esta introducción, quise traer la historia de una mujer de por ahí del año 300 para entender también y poder comentar después todo, rescatar todo lo que nos dice estos pasajes, estos versículos con respecto a la aflicción. Es la historia de una mujer que se llamaba Crispina. Ella vivía dentro de los márgenes del Imperio Romano, en la zona norte de África, y sufrió persecución durante el emperador Diocleciano, más o menos el año 304. Ella murió por decapitación en Tebeste, en Numidia, el 5 de diciembre del año 304. Y fíjese que Crispina era una mujer de alta alcurnia, de una familia distinguida. Era una matrona rica, que tenía prestigio, y además era madre de varios niños. Aún así, en esos tiempos de persecución fue llevada ante el procónsul Anulino, y que cuando éste dio la orden de decirle a la mujer: sacrifica delante de los dioses romanos, ella se negó y dijo: no, yo no honro a ningún otro dios más que al verdadero, a un solo Dios. Le raparon la cabeza por orden del juez, como una señal de vergüenza a las mujeres en ese entonces, para que quedara expuesta a la burla pública. Y aún así ella siguió permaneciendo firme en el interrogatorio, que nada lo movería, ni siquiera las lágrimas de sus hijos que estaban ahí en la corte. Y cuando fue condenada a muerte, quiero traer a su memoria y a su conocimiento lo que dijo, y fue lo siguiente. Dijo: mi Dios, que es y permanece para siempre, Él me mandó nacer, Él me dio la salud por el agua saludable del bautismo. Él está en mí, ayudándome y confortando a su esclava, a fin de que no cometa yo el sacrilegio de adorar a los ídolos. Y con esas palabras, con esa gracia y gentileza que dijo estas palabras, ofreció su cabeza para ser decapitada. Eso está en Acta de los Mártires, en un libro publicado por una editorial en Madrid, página 1146, para que después usted, si lo quiere revisar, lo vea. ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? ¿Qué pasa con estos primeros cristianos que podían y tenían esa disposición a ofrecer hasta su propia vida delante de Cristo? Porque la verdad es que Cristo sigue siendo igual. La historia de Él, la obra de Él, el testimonio público de su resurrección no ha cambiado en estos 2000 años. Pero sin embargo, a mí me llama la atención de no ver a cristianos, y en los cuales me incluyo. Yo también me veo muy lejos de ese estándar o de esa forma de entregarse a Dios. Esas mujeres y el mismo apóstol hablaban con valentía, con coraje, con seguridad.
Y ante cualquier situación de vida ellos no se amilanaban, todo lo contrario, estaban poniendo a Cristo por sobre todas las cosas. Pero hoy día, ante cualquier pequeña dificultad, dudamos de la palabra de Dios, dudamos de lo que habla la Biblia, dudamos de Cristo, de que nos pueda realmente apoyar y ayudar en medio de las circunstancias. Y creo que gran parte de esta cristiandad timorata y endeble, vuelvo a decir, me incluyo, no se debe a una mala enseñanza que hay en la iglesia. Como Juan Manuel ya nos explicó muy bien la semana anterior, sabemos que, y no quiero con esto denostar ninguna iglesia, sino nosotros mismos hacer correcciones si lo necesitamos, porque en la iglesia no se está predicando de Cristo, no se está enseñándole el verdadero evangelio. Qué increíble, qué paradójico que tenemos que enseñar a los mismos evangélicos el evangelio, porque no lo conocen. Porque realmente se ha transformado el púlpito y la enseñanza cristiana en una mezcla de autoayuda, de buscar psicología humanista, muchas veces haciendo un traje a la medida para los espectadores, que sean, ¿no es cierto?, los feligreses, para que nadie se ofenda, para que nadie diga, ¡hoy qué terrible lo que dijeron, qué ofensivo lo que dijeron! Y realmente también vemos en algunos casos que el mensajero se hace más importante que el mensaje. Es lamentable, lo vimos la semana pasada, lo dijo con mucha profundidad Juan Manuel, de manera que lo que ha pasado, que las verdades fundamentales de la cristiandad, de la fe, que ahora quedan eclipsadas por cuanto estamos tratando de con un guante de seda a nosotros, a los que debemos escuchar las verdades de la Biblia. Y eso ha llevado a que generalmente no se tenga ni conformidad, ni estemos realmente por la razón correcta siguiendo el Evangelio. Esta puede ser la razón fundamental, pero no la única. Ahora, nadie puede decir que no conoce el Evangelio. Nadie puede decir en esta iglesia, por lo menos, que la enseñanza la estamos reduciendo a otra cosa. Porque aquí hemos puesto el esfuerzo de hacerla ver y hacerla sentir tal cual como ella fue entregada por los primeros cristianos. En este caso, la carta del apóstol Pablo. Y quiero, justamente, para analizar este pasaje, teniendo toda esta información, entender cómo ellos valoraban primeramente el Evangelio. Recuerde que en las semanas anteriores habíamos visto a Pablo defendiendo la luz del Evangelio, llamándola, ¿no es cierto?, la que podía despertar a los ciegos de este mundo, la cosa más importante para él. Y vemos nuevamente en este primer versículo que acabamos de leer cómo sigue llamando al Evangelio y ahora lo llama tesoro. Dice tesoro. Que para que usted lo sepa, la palabra tesoro viene de una palabra griega que significa, que es tesauros, que significa el depósito donde se guardaba el oro y la plata, el lugar donde se ponía lo preciado, era el lugar de la riqueza. Pablo está llamando tesoro a las verdades del Evangelio, a la luz de Cristo, a la gloria de Cristo. Y nosotros a veces no lo consideramos así, estamos llamándolo o entendiéndolo como un mensaje más, como una alternativa más de todo el abanico de religiones que se presenta. Pero Pablo, y como leíamos Crispina, también tenían claro que era realmente su tesoro. Y si nosotros consideramos el peso de esta palabra, ¿qué es lo que es un tesoro? Si es lo más preciado, es lo más importante en mi vida, entonces podemos entender cómo ellos vivían, cómo ellos estaban esperando incluso la muerte, si fuera necesaria, para poder dar cuenta de que realmente Dios era su tesoro. Y aquí viene la primera aplicación, rápidamente. Si acaso nosotros consideramos a Cristo, consideramos a Dios nuestro tesoro. Y créame que es una pregunta que debemos hacerla. No es una pregunta capciosa, no es una pregunta para que usted se sienta mal, sino que veamos qué es lo que creemos de Dios, qué pensamos del Evangelio. Porque Jesús fue absolutamente claro y Él lo dijo de primera fuente, es decir, de la boca de Él escuchamos esas verdades que nos hablan de que Él era lo más importante, lo más preciado. Aun si mi familia o alguien se opusiera a seguir creyendo o a seguir siendo cristiano, Jesús dijo, tienes que amarme a mí más que todas las cosas. Mire, y se lo voy a leer para que usted lo entienda y lo lea de esa primera fuente que es el mismo Cristo. En Mateo 10, 37, 38. Vamos a citar esos versículos y después Mateo 13, 44. Jesús lo dijo así, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
Y mire la parábola que él hace en Mateo 13:44, más o menos la misma idea del tesoro. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Yo no sé si realmente estamos valorando el reino de los cielos, a Cristo, a su evangelio, a todo lo que nos ha traído el conocerle, tanto como un tesoro, como lo más preciado que pueda haber en su vida. Tanto que usted, gozoso y alegre por encontrarse con Dios, es capaz de dejar todo de lado. Venderlo todo significa apartarse de todas las demás cosas que a usted parecían importantes, venderlas incluso, cambiarlas por el evangelio y comprar ese tesoro. Realmente es un tesoro la palabra de Dios, es un tesoro Dios mismo, es un tesoro su reino. Y realmente no sé si estamos tan dispuestos a verlo así. Ahora, hay un contraste que aparece inmediatamente en el versículo que leímos, porque inmediatamente aparece que este tesoro, esto de gran valor, mire dónde está depositado, dónde está siendo, por quién está siendo llevado, por quién está siendo vivido. Es increíble este contraste, dice porque es en vasos de barro. Obviamente que en vasos de barro se refiere a nosotros, a los seres humanos, porque literalmente somos eso, somos barro. Eso es lo que nos dice Génesis 2:7, cuando formó del polvo de la tierra al hombre y le dio vida, el aliento de su espíritu nos dio vida. Por lo tanto, este vaso de barro, este continente contiene un tesoro que por lo mismo no podemos llegar nunca a pensar que nosotros somos los importantes. Hoy día la teología que se desarrolla en la iglesia es decirle a la gente, tú eres un campeón, tú eres el importante, tú tienes que sacar el gran campeón que hay en ti, poniendo al hombre más importante que a Dios. Y Calvino dice al respecto, la correcta doctrina, la correcta teología nos hace a nosotros humillarnos y a exaltar a Dios, que es el tesoro que está en nosotros. Realmente hay un cambio de paradigma que tenemos que tener, y yo no sé si le ha pasado, pero tiene que descubrir estas verdades. Dios es el tesoro que ha ocupado un elemento tan débil, tan fácil de quebrar y fallar como es usted y yo, un vaso de barro. Por lo tanto, el valor siempre es de Dios y no de nosotros. Eso es lo que remata en la implicación de ese versículo cuando el apóstol dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por lo tanto, nunca usted se va a sentir algo demasiado importante, más que bendecido por Dios de haberlo honrado. Y esa es la razón para que nos dice que somos un barro. No nos estaba tratando de humillar ni ningunear, sino nos está diciendo, mire la honra que tiene usted, mire la gran ventaja. ¿Por qué? Porque Dios, el tesoro, realmente lo más importante del universo, ha venido a morar a su vida, ha venido a estar con usted. Por lo tanto, no es una señal para creernos, sino al contrario, ser humilde y ver nuestra delicada condición. Por lo tanto, ningún predicador, ningún cristiano debe ponerse por sobre los demás, sino seguimos siendo lo mismo, un vaso de barro que contiene el poder de Dios. Ahora lo que el apóstol va a hacer en los siguientes versículos, va a tomar este concepto que ya lo hemos repasado de las prédicas anteriores, de que Él es el dueño del poder, nosotros somos vasos de barro, que el Evangelio es la gloria de Dios, no somos importantes, el mensajero no es el importante, sino el mensaje, para decirnos ahora cómo estas cosas tienen que ayudar a nuestra vida a enfrentar las aflicciones. Porque todos sabemos que la vida tiene dificultades, ya que hay un hecho indesmentible, que cualquiera que vive en este mundo se dará cuenta, espero yo, que el cristianismo no le va a quitar las posibilidades de pasar problemas en su vida. Es más, la Biblia es clara y nos enseña correctamente, y vuelvo al punto de que hay muchas generaciones de cristianos que se le ha enseñado equivocadamente. Se le ha dicho, si usted tiene un problema, tiene que orar al Señor y lo va a hacer desaparecer porque Dios es su Padre. O si es cristiano, entonces una inmunidad para cualquier dificultad. Eso no nos dice el Evangelio. Y hace poco mandamos un pequeño video de un predicador, R.C. Sproul, que nos hablaba acerca de justamente de la aflicción. Cómo Dios muchas veces ni siquiera nos dice por qué pasamos las aflicciones. Y hay muchas y variadas causas de por qué pasamos aflicción. A veces por nuestra propia disciplina. Dios tiene que disciplinarnos y nos hace pasar dificultades para cambiar. Otras veces la maldad de este mundo
en el cual un mundo caído en el que vivimos nos afecta y nos llega. Y otras veces ni siquiera sabemos, y él citaba el caso de Job, que nunca Dios le dijo por qué él estaba pasando esa dificultad. Por lo tanto, no piense que por ser cristiano usted no va a pasar aflicciones o dificultades como el resto de la gente. No tengamos esa mala teología nuevamente, sino todo lo contrario. Recordemos el Salmo 23:4, que esa sí es la promesa de Dios para cuando estemos en dificultad. Dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No nos está prometiendo no pasar la dificultad, sino que nos está prometiendo acompañarnos en medio de ese valle de sombra y de muerte. Y aquí mismo el apóstol, en las palabras que acabamos de leer, nos está diciendo, está entendiendo este concepto de que Dios estaba con él, que él era el vaso de barro, que el poder de Dios estaba en él, y eso le permitía afrontar las dificultades. Mire lo que nos dice. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Meditemos un poco en estos contenidos de estos versículos que nos está hablando de lo que estaba viviendo, de que era algo real, que no era algo que por ser el apóstol Pablo no le pasara, al contrario, él tenía verdaderos problemas. A veces nosotros con una pequeña dificultad estamos llorando y estamos muchas veces clamándole a Dios, pero él nos dice, mire, estamos atribulados en todo. Eso habla de toda su área de su vida, no tenía ninguna seguridad de nada del día de mañana por predicar el Evangelio. Pero a pesar de que estaba atribulado, él no estaba angustiado. Mire la diferencia, y es una cosa que tenemos que pensar y meditar, porque podemos tener tribulaciones, podemos estar atribulados, pero eso no me debe llevar a estar angustiado. Problemas reales existen y hay, y de verdad los tenemos todos, cual más, cual menos, pero la reacción, cómo yo veo el problema, cómo yo miro hacia adelante es lo que hace la diferencia. El apóstol estaba atribulado en todo, pero no estaba angustiado. Estaba en muchos apuros, pero no estaba desesperado. ¿Por qué no estaba desesperado? Porque tenía efectivamente el concepto correcto, el concepto bíblico de que Dios estaba con él. Y sabía que no había nada que pudiese realmente dañar su vida al punto de perder su salvación, al punto de extraviarse de la obra que Cristo estaba haciendo en él. Y estaba dispuesto a entregar su vida por el Evangelio. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar por medio de la palabra, por medio de la enseñanza. Yo no sé si está atribulado en todo, si está en apuro, si ha sido perseguido, si ha sido derribado, o se ha sentido así alguna vez. Eso es el objetivo, lo que nos puede pasar. Verdaderamente podemos pasar por eso. Pero cómo yo miro esa tribulación es bien diferente. El objetivo es la tribulación, el ser perseguido, el derribado. Pero cómo yo la veo. Pablo dice, yo estoy derribado, pero no estoy destruido. Yo puedo estar perseguido, pero no estoy solo, no estoy desamparado. Puedo estar en apuro, pero no estoy desesperado porque está Dios conmigo. Y qué lindo sería que cada cristiano, y especialmente los de mi iglesia, aquellos que conozco, pudiésemos pensar así. En cada dificultad, en cada problema, yo ser más objetivo y decir, bueno, el problema es real, pero realmente Dios está conmigo. Y por eso no puedo desesperar, por eso no puedo angustiarme más de la cuenta, porque Él va conmigo. Hay otro aspecto que nos dice los dos últimos versículos que nos corresponden analizar para seguir enfrentando de mejor manera las aflicciones de la vida, que nos va a ver nos va a dar un entendimiento más correcto, más positivo cuando nos pasen ciertas cosas. Y es lo que nos dice los versículos 10 y 11. Es el concepto de vida y muerte en Jesús. Mire, leámoslo y analicemos. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Una vez más, Pablo está llamándonos a mirar a Cristo, a ver la cruz, a ver su sacrificio, a ver la obra completa. En realidad, la Biblia con todo lo que existe, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es cristocéntrica. Es el elemento central de todo el relato bíblico, es Jesús. Y Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra esperanza, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es todo, completa todo el concepto divino. Y sabemos que su vida fue una vida realmente de pureza absoluta, de santidad, de obediencia plena,
de ser justamente lo que nosotros no podemos ser. Vino a vivir la vida perfecta de un ser humano que nadie de nosotros por nuestros propios medios puede hacerlo. Y aún no fue solamente su vida perfecta la que murió, sino que además vino a entregar su vida por nosotros. Él vino a morir en vez de nosotros. Es una historia realmente extraordinaria de amor, de entrega, que sigue impactando al mundo. Sin embargo, aquí el apóstol no nos está diciendo para que tengamos un recuerdo romántico o un conocimiento a lo mejor un poco sentimental y veamos la película que a veces vemos todas las Semanas Santas de todos los años con una idea muy bonita de lo que Cristo hizo y de mucha tristeza. No, aquí lo que nos está diciendo el apóstol, y ese es el énfasis, es que hagamos exactamente lo que Jesús hizo. Seamos como Él en todo. ¿Cómo? Usted me dirá, ¿a qué está hablando? Bueno, primero, si sabemos qué es lo que vino a hacer, que vino a morir por nosotros, entonces tenemos que tener ese mismo pensamiento, que nuestra vida ya no es nuestra, sino que es de Dios, y que las cosas que nos toquen pasar es porque Él se hizo dueño de su vida. Cristo también nos enseñó la misma verdad. Nos habló de que Él venía a vivir para finalmente morir y darnos vida, vida espiritual. Y quiero que recordemos ese versículo donde Jesús compara o hace esta explicación con la vida de las plantas, con la vida de una semilla, en Juan 12:24. Miren lo que Jesús nos dice y nos enseña personalmente. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Eso es lo que naturalmente sabemos. Si usted deja la semilla en la tierra, esa semilla deja de ser semilla y se transforma en una planta completamente nueva. Y la pequeña semilla, que a veces nos parece insignificante, como la semilla de mostaza tan pequeñita, puede dar un árbol muy grande, muy frondoso, cambiar su esencia o su naturaleza o su físico, lo que es la semilla, en una planta completamente grande y diferente. Lo que Jesús estaba diciendo, por supuesto, era sobre su propia muerte, sobre su propio venir a este mundo. Él sabía que tenía que pasar su vida en santidad, pero finalmente morir para darnos vida. Y aquí hay algo muy importante que lo quiero explicar un poco más en detalle, porque podría Jesús haber dicho, saben, yo voy a hacer una vida modelo, voy a ser realmente muy santo y un ejemplo para todos los humanos, y antes de morir, haber ascendido al cielo, igual haber demostrado su divinidad al ascender al cielo. Pero si Jesús no muere, si Jesús no hace la obra completa, en realidad primero nadie tendría perdón de pecados, porque alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Pero también, y refiriéndonos a este pasaje que acabamos de leer, Él tenía que darnos vida espiritual. Y así como Él resucitó físicamente, en carne, en cuerpo, algo que nos parece extraordinario, porque no veo gente saliendo del cementerio vivo todos los días, sino que su vida física volvió a Él, también la vida espiritual de Él nos convida y nos regala a todos nosotros. Mire qué importante entender eso. Nos parece sorprendente que alguien resucite de la muerte, que alguien vuelva a la vida. Y eso es lo que vieron los apóstoles. Pero junto con eso, Él prometió darnos vida espiritual a todos. Y ese es el misterio de la vida espiritual. Muchas veces no entendemos cómo el Espíritu Santo nos cambia, nos transforma, nos orienta diferente en la vida. Cómo puede dejar de lado su pasado, su deseo de pecar, por ahora querer a Cristo y querer ser como Él. Eso es vida espiritual. Eso es el concepto que Jesús nos está diciendo. Yo vine a morir, sí, ciertamente a pagar, pero vino a darnos vida espiritual. Por eso que el apóstol Pablo, y volvamos a leer, volvamos al pasaje, nos dice, tenemos que llevar siempre la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En la medida que usted viva como Jesús vivió, es decir, obedeciendo al Padre, renunciando a todo lo que era de Él y finalmente muriendo, literalmente, va a tener la vida de Jesús. Nos falta mucho para parecernos a Cristo en muchos aspectos, pero comencemos a renunciar poco a poco a nuestros malos deseos, a nuestros malos hábitos. Empecemos a dejar nuestras prioridades, nuestra idea, nuestro yo, nuestro ego, que siempre quiere hacer lo que quiere, y deje que Jesús le guíe, que sea Él el que le da vida y le cambia sus malos deseos. Los primeros cristianos, como decíamos, como Pablo, que lo está escribiendo, y Crispina, como leímos, realmente tenían este concepto claro.
Y el apóstol escribe, ¿no es cierto?, en el versículo 11, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Ese era el convencimiento. Su vida ya no era de ellos. Ellos no estaban acá en esta tierra para hacer su voluntad, sino para su vida ser entregada a Jesús. Por lo tanto, él principalmente lo sabía cuando escribía esta frase. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Él, siendo un gran predicador, el gran teólogo, nunca fue bien recibido, lamentablemente, en sus prédicas. Muchas veces lo trataron de linchar, de apalear, le tiraron piedras. Muchas veces no estuvo cómodamente, como nosotros, escribiendo o leyendo o exponiendo la palabra, sino que desde la cárcel escribía sus cartas. Él nunca estuvo pasándola bien por predicar el Evangelio, pero a él le daba lo mismo, porque él sabía que estaba entregada su vida a muerte por causa de Jesús. Ojalá cambiemos nuestra manera de pensar, porque eso es lo que Jesús nos vino a enseñar, que nosotros ya no nos pertenece a nuestra vida es de Él. Y mire cómo Jesús lo dice, porque lo dijo directamente, sin rodeos, y quiero dejar esto bien claro para que ninguna persona que se reúne en esta iglesia piense que estamos entendiendo equivocadamente el Evangelio, porque Jesús nos dijo lo mismo, esperaba lo mismo de nosotros. Lo que Él hizo por nosotros, lo espera de nosotros. Mire en Marcos 8:35 lo que nos dice, y con esto ya termino. Dice Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8:35. Ese es el concepto cristiano correcto y verdadero. Nadie quiere engañarle, nadie quiere decirle venga aquí y va a tener bendición y le va a ir mejor en la vida, sino que la vida cristiana es una vida de renuncia, de dejar el pasado, pero por sobre todo de entregar su vida felizmente, alegremente, por causa del Evangelio y por causa de Jesús. Porque si usted pretende ganar su vida, ser un winner cristiano, entonces la va a perder. Pero si usted pierde su vida, deja de hacer su vida por causa del Evangelio y de Jesús, la va a salvar. Esa es la promesa de Jesús, ese es el deseo de Cristo. Y cada cristiano de todas las generaciones entendieron correctamente eso. Por lo tanto, nosotros no somos diferentes. En conclusión, hermanos, no es la primera vez que hablamos de estos temas. De verdad, muchas veces hemos hecho este énfasis. Hoy día la palabra nos vuelve a conducir a esta reflexión. El mundo sabemos que continúa con un ritmo caótico, perverso, desenfrenado, al punto que no sabe ni siquiera distinguir lo bueno y lo malo. Uno mira alrededor y yo veo generaciones de gente extraviada, desde muy pequeños, jóvenes hoy día, con un pensamiento totalmente equivocado, sin esperanza, viviendo el día a día como una carrera por el éxito, por el dinero y con un esfuerzo que finalmente se fuga en un santiamén. Y nuestra responsabilidad, como lo hemos dicho tantas veces, es predicar el Evangelio, seguir predicando la verdad gloriosa de Jesús, esta luz que alumbra a todos los hombres, tratando de que Él cambie en su vida, de que haga ese Evangelio un efecto que transforme la existencia de las personas. Pero lo hacemos, como nos dice hoy día el apóstol, teniendo este poder, teniendo este tesoro en vasos de barro, para que sea Dios el que se glorifique y no nosotros. Pero a su vez tengo el vivo deseo personalmente en mi vida y también en la vida de mis hermanos, de los que son parte de esta iglesia, de que apliquemos este concepto, que realmente vivamos el Evangelio a la altura del que Cristo nos enseña, a la altura de lo que Cristo nos manda. Yo no puedo pensar que es solamente un discurso bonito, no puedo pensar que tenemos un conocimiento intelectual, sino que debemos enfrentar las situaciones de vida difíciles como la del apóstol, mostrando qué creemos, mostrando lo que somos. Realmente tengo que ir cambiando mi chip y entender, como lo dijo Pablo en Gálatas también, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y como lo dijo Juan el Bautista, yo tengo que menguar para que Jesús crezca. Esa es la verdadera vida cristiana, ese es el verdadero deseo de Dios, no otro. Por lo tanto, si nos toca vivir aflicciones y cosas que de seguro van a venir a nuestra vida, que son los problemas, tengo que saber enfrentarlo con la verdad de que Dios está conmigo, de que Él que me va a sostener y que no me va a dejar.
Y a pesar de que nuestra vida está muy lejos de ser como la de los primeros cristianos, como Pablo, como Crispina, y como dice Spurgeon, cada vez que pienso en el cristiano que debería ser, de verdad siento vergüenza del cristiano que soy. Si todavía tengo ese sentimiento de que me falta mucho, bueno, oremos. Es una pena, sí, que sea así, pero oremos, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Él es la esperanza, Él es el poder que nos va a dar en nosotros la capacidad de enfrentar los problemas, la capacidad de vivir como Él quiere que vivamos, de perder nuestra vida para que Él nos haga mucho más parecidos a Cristo. Ese es mi deseo, ese es el deseo de la iglesia. Por eso revisamos una vez y estos conceptos. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo tiene que sobreabundar en nosotros. En la medida que muramos a nuestra propia vida, Cristo va a vivir más en nosotros. Y para eso pidámosle a Dios que nos ayude. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ella siempre, Señor, nos exhorta, siempre nos corrige, pero también nos consuela. Hoy día nos queremos ir con el consuelo tuyo de que a pesar de que estamos muy distantes de la figura ejemplar que fue Jesús y de incluso de muchos apóstoles o primeros cristianos, queremos de verdad volver a pensar en el compromiso que es seguir tu persona. Ayúdanos porque estamos en debilidad y siempre estamos flaqueando. Pero tú estás con nosotros en pequeños y frágiles vasos de barro haciendo tu obra. Y el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esa es tu promesa y nosotros nos afirmamos de ella para seguir avanzando. Permite que este mensaje, que las palabras del apóstol, las palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, lleguen a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que nos está viendo, para que puedan cambiar, para que tengamos fuerzas para mejorar y dejar hacia atrás, como dice también el apóstol, lo oculto y vergonzoso y alinearnos a la vida que tú nos diste al morir en la cruz. Gracias, Señor, porque no solo nos prometes una vida nueva en el cielo, físicamente transformado, sino también desde ahora, desde que te conocemos, una vida espiritual nueva por causa de tu muerte en la cruz. Ayúdanos, Señor, guíanos, enséñanos y corrige todo lo que tengas que corregir, pero hazlo, Señor, para que seamos una iglesia que dé un buen testimonio de lo que tú hiciste en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero recordarles que nos vamos a seguir viendo los días martes, los días domingos. Siga orando para que podamos vernos presencialmente. Ese es nuestro deseo últimamente, orar más y más para que tengamos la posibilidad de estar mirándonos las caras, viéndonos mutuamente y poder seguir desarrollando todo el consejo de la palabra, toda la verdad de Dios, ayudándonos, exhortándonos, animándonos para ser fieles al que nos llamó. Así que le pido que siga orando por esa razón, siga viéndonos los martes y los domingos, las reuniones en casa también que han seguido. Tome esos tiempos como un privilegio, como la ocasión de aprender de la palabra. Y nos estamos viendo y que tenga muy buena semana. Cristo, mi vida.